Hola, conversar con José Antonio Montano es siempre una fiesta. No solo por sus múltiples intereses, ni por el tono serio cuando toca, pero desenfadado la mayor parte del tiempo, sino también por la posibilidad de hacer conexiones imposibles entre temas que rara vez uno pensaría tienen algo que ver entre sí. José Antonio estudió filosofía, filología y periodismo. Ha sido guionista, escribe en The Objective, Jot Down y el diario Sur de Málaga y colabora en el programa La Brújula de Onda Cero. Hablaremos hoy de su nuevo libro, Inspiración para leer, pero también nos va a quedar un programa tan ecléctico que más parece uno de esos baúles donde se guardan disfraces y trastos y no se sabe qué puede uno encontrar, pero seguro que va a ser divertido. Por aquí aparecerán Tierno Galván, los monaguillos antifranquistas, la movida y la literatura como su hermana pobre, Chiquito de la Calzada, el programa cultural de televisión La Edad de Oro, el desaparecido vínculo entre la escuela y las vanguardias culturales, la deriva sacerdotal de Almodóvar, la cuestión de si en los 80 éramos más libres que ahora, la tensión contemporánea entre complejidad social y simplicidad política, el debate sobre la meritocracia, y saltaremos de Thomas Bernhard a Kiko Matamoros y a Boris Vian. Gracias a aquellos que habéis respondido a la encuesta sobre el programa en mi página web pacoeltran.com. Vuestras respuestas y sugerencias son muy valiosas para saber lo que pensáis del programa y cómo hacerlo más interesante. Así que por favor seguid respondiendo al cuestionario que está, lo recuerdo de nuevo, en mi web pacoeltran.com. Y seguid suscribiéndose al programa en YouTube, en vuestras apps de podcast, dejad comentarios, difundidlo en las redes, ya sabéis. Y aparte del cuestionario, consultar mi web, pacoeltran.com, porque allí encontraréis mucha información adicional sobre cada programa. Notas del episodio, referencias literarias o culturales sobre los temas tratados, etc. Ahora os dejo con José Antonio Montano. Sabes que al final se ha convertido en estas listas de libros que pones en Twitter, se está convirtiendo ya en un canon. Sabes que cuando los demás ponemos estas cosas, nos llaman, no, la cosa es postureo, ¿no? Pero cuando tú las pones ya se ha convertido, ya no es el canon de Harold Bloom, es el canon de Montano. O sea, que todo el mundo estamos esperando a ver qué estás leyendo y a ver por dónde nos llevas, ¿no? Entonces, ya para empezar con esto, ¿no? Lo que quería saber, tu libro, Inspiración para leer, que lo tengo aquí, ¿vale? Muy bien editado por Jot Down. Y aparte se lee, yo me lo he leído en 2 sentadas, se lee, es largo, son 400 páginas, pero se lee muy fácilmente, digamos, ¿no? Y eso que no tratas temas fáciles, ¿no? Después de leerte varios capítulos seguidos de Thomas Bernhard, uno se queda como así, ¿no? Pero bueno, entonces lo primero que te quería preguntar es, como lector, ahora iremos a como escritor, ¿no? ¿Cómo lees, ¿no? Quiero decir, que es casi un clásico, ¿no? Estas preguntas de lees un solo libro y hasta que no lo acabas no empiezas otro, o picas de aquí a allá, esa cosa que decía, no sé si conoces a Anton Compagnon, que es este profesor que escribe mucho sobre Montaigne, que tú hablas mucho de Montaigne en el libro, ¿no? Decía que Montaigne leía lo que en francés se llama papillon amont, ¿no? Es como una mariposa que va aleteando y va picando de aquí y de allá. No se detiene mucho rato en un solo libro, ¿no? Entonces puede tener 400 libros abiertos, ¿no? Entonces tú eres de estos, tienes 1000 libros empezados en la mesilla de noche y si es así, ¿a partir de qué número de libros te empieza a entrar el estrés, ¿no? De tengo que acabarlos. Sí, bueno, a mí ahora mismo, mira, he encontrado el método perfecto, porque he pasado por todos los métodos. Desde el obligarme a tener solo un libro, precisamente para no dispersarme, ¿no? Como en la película esta de Billy Wilder, aquí un amigo, Walter Matthau, va a un estanco y entonces señala un puro, ¿no? Para comprárselo. Entonces la dependienta le quiere dar una caja. Le dice, no, los puros de uno en uno. Entonces, un ideal sería los libros de uno en uno. Lo que pasa es que eso es un poco agobiante, ¿no? He pasado también por la fase de, pues eso, de que se me van acumulando la montaña, y la verdad es que la montaña me agobia mucho. He tenido montaña de libros también, con bastante frecuencia, como todos los lectores, pero me agobia mucho. Entonces ahora he encontrado la manera perfecta, que es simultanear solamente 2 libros. Simultáneas 2 libros, de manera que el agobio de estar con un solo libro se diluye porque puedes cambiar al otro, pero al mismo tiempo no te descentras, ¿no? Estás ahí como, además puedes alternar un libro, por ejemplo, ahora mismo estoy leyendo, además por primera vez, era una de mis lagunas, Guerra y Paz, ¿no? Entonces, pues tengo ahí Guerra y Paz como la gran lectura del verano y luego voy leyendo otros libros más breves, ¿no?
poesía. Ahora estoy leyendo un ensayo sobre Eric Rohmer, ¿no? En fin, entonces, para mí el ideal ahora mismo son 2 libros, simultanear 2 libros y nada más. Otra cosa de la que hablas mucho, sobre todo al principio de tu libro, es esta cosa de la falta de obra propia, ¿no? Del no tener un libro en un momento determinado, etcétera, ¿no? Tú sabes que esto hay una larga tradición, ¿no? De lo que se llama el artista sin obra, ¿no? Que parece una contradicción en los términos, ¿no? Pero bueno, aquí podemos elegir, hay millones de ejemplos, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? De hecho, yo estaba leyendo hace poco un libro que lo publicó Acantilado, es muy interesante, de un tipo que yo desconocía, se llama Jean-Yves Younet, que se llama Artista sin obra, ¿no? Que dan miles de ejemplos en todo tipo de creación, ¿no? De esto que estamos hablando, ¿no? Podemos recordar a José Saramago, por ejemplo, que el tipo no empezó a escribir hasta casi que tenía 60, ¿no? Y mencionas también, ¿no? A Melville, el muy melviriano Bart Eblin, ¿no? Que prefería hacer otra cosa, ¿no? O la novela esta también, que tuvo un cierto éxito cuando se publicó, Oblomov, no sé si la conoces, de Iván Goncharov, ¿no? Que escribe con un tipo un poco baguete y tal, ¿no? Por cierto, que no le he preguntado a Manuel Arias Maldonado si el alias que utiliza viene del Goncharev, viene de este autor, ¿no? Pero esto se lo pregunté un día, igual tú sí lo sabes, ¿no? Pero creo que yo se lo pregunté y sí, creo que sí. ¿Ah, sí? Creo que sí. Vale. Bueno, ¿tú te identificas con alguno de estos tipos? ¿Ves alguna situación parecida a la tuya en alguna de estas situaciones respecto a la obra propia? Sí, claro, yo tengo, en fin, ese tipo de neurosis Hay otro libro en esa línea que se llama, el autor ahora no recuerdo, es de la generación del Oulipo, ¿no? Un autor francés y su libro que está editado en anagrama se llama ¿Cómo no escribí ninguno de mis libros?, ¿no? Que habla justamente de eso, ¿no? De cómo todos sus proyectos se quedaron en nada, pero, en fin, sí, esto es la paradoja de esto es que yo, además, este verano se cumple 40 años que yo decidí ser escritor, ¿no? En el verano del 82, cuando yo tenía 16. Y han pasado 40 años y no he escrito ningún libro. Tengo este libro, que al final tampoco es un libro propiamente dicho, es una recopilación de artículos, ¿no? Entonces, yo, al mismo tiempo que he estado ahí como eludiendo la obra propiamente dicha, pues al final no he dejado de escribir. O sea, no ha habido un día que yo no haya escrito. Lo que pasa es que he escrito poemas, diario, anotaciones, reflexiones, aforismos. Yo siempre he solido llevar una libreta, ¿no? Ahora llevo un Moleskine. Ahora también, en fin, un blog de notas en el ordenador. Y entonces ahí, bueno, yo he llevado vida de escritor porque estoy continuamente escribiendo, ¿no? Y leyendo, ¿no? Y procesando un poco lo que veo. Lo que pasa que siempre he tenido como un agobio de escribir, de ponerme, ¿no? De ponerme a escribir un libro propiamente dicho, ¿no? Es decir, de sentarme todos los días y esa disciplina diaria. Es algo que yo, en fin, lo he sentido como un reto, pero al mismo tiempo me abruma, ¿no? Me abruma por muchas razones, ¿no? Evidentemente, la primera es por pereza, ¿no? Una pereza fisiológica, ¿no? Que se instala y que te bloquea de algún modo. O por otra parte, también por exceso de autoconciencia, ¿no? También por vanidad, ¿no? Por pensar que si uno no escribe una obra maestra no merece la pena. Entonces, digamos que se pone uno tantos retos que al final, pues, la pureza a la que uno aspira, pues al final queda la pureza a la que uno aspira está de antemano, porque es la página en blanco, ¿no? Esa página en blanco, nada puede ser más puro que eso, ¿no? Mira, una cosa que me he fijado es que en tu libro hay de todo, ¿no? Vas de Nietzsche a Woody Allen, de la bossa nova a Billy Wilder, de Thomas Bernhard, Chiquito de la Calzada, lo cual es, para un lector, es como que te da un yuyu pasar de uno a otro. Pero bueno, pero lo que no hay son textos políticos, y tú sí escribes mucha columna política, ¿no? Porque claro. Esto es una decisión consciente de no incluirlos. Esa fue una toma de postura absolutamente política. Una toma de postura política cuyo contenido es que la estética es superior a la política. Era muy nietzscheano, sí. Sí, no, el libro es una recopilación de artículos, ¿no? Como te decía, es mi primer libro, entonces, claro, yo tenía a mi disposición todos los artículos que he escrito, ¿no? Eran, yo qué sé, creo que me salieron como 2000 o algo así, ¿no? Y entonces, por cuestión numérica, decidí que fuesen solo 100. Entonces, de esos 1000 o 2000 artículos, pues
en fin, los fui seleccionando y la primera decisión que tomé fue que los artículos de actualidad política quedaban fuera. Eso no quiere decir que en un futuro a lo mejor pues saque un libro de artículos solamente de actualidad, ¿no? Pero en este primer libro quería que fuese una declaración de intenciones y además, claro, al haberme puesto con este libro ya, en fin, a mi edad, ¿no? Digamos que he vivido como de una manera muy potente el hecho de lo que es un libro, ¿no? Entonces, una de las cosas de las que me di cuenta es que el libro es una especie de cofre, ¿no? Una especie de cofre en la que uno pone las cosas que le gustan, ¿no? Entonces, yo qué sé, de pronto me gusta Caetano Veloso, entonces, con que en un artículo aparezca mencionado Caetano Veloso, para mí es como si ya estuviera en mi cofre, ¿no? Entonces, al final es como una especie de recuperación de la inmensa mayoría de cosas que me gustan. Hay algunas par de artículos críticos, ¿no? Que también he querido, en fin, yo tengo muchos artículos críticos y aquí he querido que haya también una representación, ¿no? Pero en general son de pasiones, ¿no? De pasiones, de cosas que me apasionan. También dices, por otro lado, que escribir columnas es fácil detrás de una digresión sobre lo bien pagadas o mal pagadas que están, que yo creo que todos estamos de acuerdo en una cosa u otra, ¿no? ¿Sigues pensando que es fácil, por ejemplo, cuando, no sé, este gobierno te da las columnas hechas por cómo es? ¿Lo hace más fácil todavía escribir la columna, en este caso columna política? Sí, bueno, yo decía que estaríamos en una edad de oro del periodismo actualmente si ahora que las columnas se escriben solas, nos las pagasen como si no se escribiesen solas, ¿no? El problema es que nos la pagan realmente como eso, ¿no? Como si se escribieran solas, que es como se escriben, ¿no? Sí, hombre, es fácil escribir columnas porque la actualidad te está continuamente incitando, ¿no? A opinar, ¿no? Lo que pasa es que al mismo tiempo, pues eso, es un poco pringoso también, ¿no? Porque, en fin, es una cosa... En uno de tus podcasts, que no me acuerdo si con quién era, si era con Rafa Latorre o con Daniel Gascó, no me acuerdo muy bien, le preguntaste si no era una pena gastar columnas en políticos tan mediocres, ¿no? No recuerdo, pero bueno. Yo me acuerdo que pensé, bueno, en fin, los columnistas tampoco estamos para tirar cohetes, ¿no? Quiere decir que hay una especie de nivel más o menos equivalente, la verdad. La cuestión de la superioridad moral, sabes que siempre se habla, no siempre, pero bueno, cuando hablamos de izquierda, etcétera, izquierda-derecha, siempre suele salir de alguna forma la cuestión de la superioridad moral. Pero a mí me gustaría traerlo un poquito a la cuestión cultural, ¿no? Entonces, parece que esta superioridad moral que suele asociarse a la izquierda, a los discursos de izquierda, etcétera, que hace que todo lo valioso sea de izquierda, mientras que todo lo que viene de la derecha es egoísta o responde a oscuros intereses, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no? Esto se da también en la cultura. Quiero decir, dado esto lo digo yo, no sé lo que pensarás tú, el puritanismo, creo que sé por dónde vas, pero bueno, el puritanismo, cierto sectarismo de la izquierda, etcétera, parece que ya nada valioso pueda venir por esa parte de la izquierda, ¿no? Se han invertido un poco los términos, ¿no? Esta cuestión de el épaté le bourgeois y el romperlo todo y tal, que hasta los 70, si quieres, 60 o 70, que era de la izquierda, mientras que eran los conservadores, trataban de, digamos, o eran los más puritanos, parece que se han invertido las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves un poco todo esto? ¿Esto es así? ¿El puritanismo ha cambiado de bando? Sí, yo creo que básicamente la iglesia o la escolástica vigente es la de esta pseudoizquierda ideologizada, ¿no? Esta especie de religión ideológica, ¿no? Y yo le llamo pseudoizquierda porque yo me considero de izquierdas, pero estoy en contra de esta izquierda, ¿no? Siempre, en fin, mis amigos de derechas me afean que diga pseudoizquierda y que no diga directamente izquierda. Podría decir perfectamente izquierda sin ningún problema, de hecho muchas veces lo digo, pero también me quiero dar el gustazo de decirles a los sacerdotes de la izquierda que para mí son reaccionarios, ¿no? Como dice Félix Ovejero, ¿no? Son la izquierda reaccionaria. Entonces, mira, hay en los escritores jóvenes, bueno, en fin, hasta los 40 años, yo observo que muchos están arrasados por la ideología. Es acojonante, están arrasados. Tienen cultura, saben escribir, tienen talento, y de pronto se les ha instalado en ellos una especie de gilipollez ideológica que están asesinando su obra, están emitiendo
papel moneda verbal es como si un escolástico del siglo XIII pues se pone a escribir de acuerdo con los cánones de la... Evidentemente habrá buenas obras, tendrán pies y cabeza, pero estarán muertas. Lo que pasa, claro, siempre habrá algún genio cuyo instinto haga que sus obras estén vivas a pesar de ellos mismos, ¿no? Es algo que por cierto, le pasaba a veces a Saramago, ¿no? El tío cuando se ponía a escribir novelas, su instinto predominaba, de manera que al final pues eran buenas novelas a pesar de él mismo, ¿no? Y si pones los diarios a caldo en tu libro, los cuadernos de Lanzarote, ¿no? Sí, a mí, de Saramago me gusta la novela Pessoana, ¿no? El año de la muerte de Ricardo Reis, que me parece muy... Sus diarios son estúpidos, son los diarios de un tonto. Es un tipo que se levanta por la mañana y coge el correo y entonces le han mandado una carta de la Conchinchina. Sí. Y entonces el tío reproduce la carta de elogios, señor Saramago, usted me ha salvado la vida, y eso una y otra vez, ¿no? Y siempre esperando que si le dan el Nobel, que si no le dan el Nobel, es una cosa realmente, pero es tan tonto que engancha, ¿no? Yo me compré el primer tomo, cuando yo me lo compré en portugués en Lisboa, ¿no? En español creo que salió en un solo tomo, en Portugal salieron en 3 tomos. Entonces yo me compré el primer tomo, me fui a la pensión y me lo leí por la noche en la cama y no daba crédito. Y al día siguiente fui a comprarme los otros 2 porque te enganchan, ¿no? Hay un momento que hablas de la movida, ¿no? Cuando llegas a Madrid y buscas los restos de la movida, lo que quedara, ¿no? Y no lo encuentras. Yo ni siquiera lo busqué. Yo llegué a Madrid más tarde que tú y ya ni siquiera hice el intento, ¿no? De ver lo que quedaba de aquello, ¿no? Pero esa parte cuando estás hablando de todo esto, sí me sugiere lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, la movida, sabes que ha sido como calificada como un movimiento cultural de pobres, ¿no? De un país que, bueno, va saliendo, pues sale de una dictadura y no hay mucho dinero, entonces un poco lo del hambre aguza el ingenio, ¿no? Esto. Pero yo estaba pensando también, ¿hasta qué punto los movimientos culturales, urbanos, si quieres, asociados a ciudades, no son siempre esto, ¿no? O sea, estaba pensando así una lista rápida, ¿no? El swinging London de los años 50, entre 50 y 60, por ejemplo. También un Londres empobrecido, el Nueva York de los 70 y los 80, con el hip hop y el house y el no sé qué y no sé cuántos. Los orígenes del techno en Berlín. Y otra cosa que yo no conozco mucho, pero tú sí eres experto en ella, que es toda esta movida, si quieres también, un movimiento cultural en Río de Janeiro en los, supongo, 60, 70, por ahí, ¿no? Entonces, ¿no piensas que es siempre la misma pauta? Quiero decir, lo mismo que la movida en Madrid es en estas otras ciudades y en muchas otras, ¿no? Que cuando entras, si quieres, el dinero, ¿no? O cuando ya mueres de éxito, toda esa energía creativa se agota, ¿no? ¿Estarías de acuerdo en eso? Bueno, depende. Sí, hombre, lo que pasa es que estos movimientos surgen normalmente al margen del establishment, ¿no? Entonces, la precariedad tiene que ver con eso, ¿no? Y una vez que el establishment ve que por ahí se puede ganar dinero, entonces cuando el establishment se pone encima, en fin, lo inyecta, lo potencia por un lado, lo divulga y al mismo tiempo le quita un poco la sustancia, ¿no? Yo cuando llegué a Madrid, que fue en el 85, lo que estaba, yo llegué justamente unos meses antes de que muriese Tierno Galván, ¿no? La muerte de Tierno Galván, que fue en enero del 86, me pilló en Madrid, ¿no? Y de hecho yo fui al entierro, fui uno de los miles que estuvieron allí en la comitiva, ¿no? Y en esa época ya se daba eso, ¿no? Yo estaba deslumbrado por la movida desde Málaga, que a mí realmente me salvó la vida, fue muy beneficioso, ¿no? El programa de Heladas de Oro, toda esta avalancha frívola, festiva, divertida, me salvó la vida, ¿no? Me alegró la vida, por decirlo así, ¿no? Y cuando llegué a Madrid existía eso, pero ya en plan como autoconsciente, ¿no? Había muchos punkis por la calle, las crestas, había muchos programas de televisión dedicados a la movida, las fiestas municipales eran con cantantes de la movida, digamos que era ya la parte oficialista de la movida, que bueno, a mí, por otra parte, yo le tenía tanto cariño que a mí también me gustaba aquello, aunque se entendía que ya no era tan, en fin. Una de las cosas bonitas de la movida, de cuando yo la vivía en Málaga, que fue justamente cuando estaba en el instituto, es que cuando en tercero de BUP dábamos las vanguardias, en la tele estaba la movida que era la vanguardia actual, ¿no? Entonces había una equivalencia entre los dadaístas o los surrealistas que tú estabas leyendo, o por ejemplo, Boris Vian, que nuestro profesor nos lo explicaba en clase,
Y luego los protagonistas de la movida pues eran fan de Boris Vian, ¿no? Y la Unión hizo lo del Lobo Hombre en París, que era sobre un relato de Boris Vian, ¿no? Entonces había una conexión entre el instituto y lo que pasaba en la calle, ¿no? Entonces eso era bonito. Sí, sí, yo recuerdo incluso los discos que te comprabas, pues intentabas, que no era tan fácil entonces encontrar, yo qué sé, Equan de Bunnymen, por ejemplo, que lo habías visto en la Edad de Oro un mes antes, ¿no? Y allí llegabas con tu disco a clase, ¿no? Y eras la leche, ¿no? Si tenías el disco, ¿no? Y ese tipo de cosas. Sí, yo lo descubrí todo por la tele. Yo soy el mayor de mi familia y no tengo el famoso hermano mayor que te va. En fin, yo lo descubrí todo en la tele, ¿no? En la Edad de Oro. Y lo bonito es que yo creo que en esos años, o sea, a 7 u 8 años de la muerte de Franco, nunca estuvimos más lejos de Franco de lo que estamos ahora, ¿no? Para mí, por decirlo así de una manera así un poco simbólica, como me gusta a mí un poco provocar en este plan, la movida asesinó a los cantautores. Que los cantautores eran antifranquistas, pero en realidad eran como el complemento del franquismo. Era el mismo coñazo del franquismo, la misma tristeza, la cosa así, bueno, justamente la primacía del contenido, ¿no? Una especie de eso, ¿no? La movida liberó las formas, como hace la vanguardia, ¿no? Tiene una relación irónica con los significados, ¿no? Todas las canciones de Siniestro Total, ¿no? O la de Glutamato Yeye, en fin, este tipo de la canción de los negritos. Era una mera de liberación de los significados, ¿no? Que era realmente la manera antifranquista por excelencia, porque no tenía en cuenta Franco, o sea, era un antifranquismo de la que se había desligado Franco. Era una especie de liberación absolutamente frívola y maravillosa, ¿no? Y hedonismo, que era lo que estaba ausente claro, tanto de la dictadura como de los cantautores, que dices tú, ¿no? Claro, eso está ausente. Claro, es que al final los cantautores no dejaban de ser los monaguillos antifranquistas. Quiero decir, entre un cantautor antifranquista y un monaguillo franquista había muchas equivalencias, empezando por la guitarra, ¿no? ¿Y tú crees que esto no? Tienes toda la razón con esta vinculación, que yo lo había pensado cuando lo estaba leyendo en el libro, ¿no? La vinculación de lo que uno vivía en su educación, pero diaria, la de la clase, del instituto, claro, lo que sea, y lo que estaba pasando fuera, ¿no? Y tú crees, y ahora, por supuesto, supongo que estarás de acuerdo conmigo, esto sería imposible, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿es imposible porque esa cultura se ha convertido en, ¿cómo lo decías tú antes? El no sé si autorreferencial, ¿no? Autoconsciente o algo así, que parece es autoconsciente y no hay sustancia, o sea que no hay realmente ese sustrato, digamos, cultural. Entonces, ¿es por eso o porque en las clases tampoco es que haya ninguna conexión con la realidad ni nada, salta todo por los aires, ¿no? Entonces, o por las dos cosas. Quiero decir, que ni hay cultura a la que, digamos, hacer autorreferenciarte, por decirlo así, ¿no? O vincularte, pero tampoco llega a las aulas. Quiero decir, es que esto que estás diciendo, que pasamos, yo en cierta manera también lo llegué a pasar, ¿no? Ya no existe. Quiero decir, hay una desvinculación absoluta, ¿no? ¿Tú lo ves así o sí. No sé? No lo sé, lo de aquella época en realidad era muy específico de aquella época, porque es que en España, una vez que murió Franco, pues vivimos el siglo XX, o sea, en 5 años vivimos todo el siglo XX, ¿no? Sí, aquí sí. la tradición que iba a la par con Europa se acabó con el exilio del año 30, con la Guerra Civil, ¿no? Entonces, claro, uno de los componentes bonitos es que no solamente enlazábamos con lo que pasaba en la calle de la movida, sino que también enlazábamos con la generación del 27, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con los artistas de la República, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy un devoto de Luis Cernuda, ¿no? Y Lorca también, por supuesto, que son para mí los dos grandes poetas. Entonces, pues se daba todo simultáneamente, ¿no? Lo bonito es que, también volviendo a lo de la memoria, por hablar del famoso tema de memoria histórica, lo bonito es que en aquella época se daban las dos cosas simultáneamente, no se olvidó, si no había más, si había montones de ciclos, de debates, de libros sobre la guerra civil y la república. Lo que pasa es que eso iba en paralelo a la diversión de la movida, es decir, no se sepultó la memoria, había más memoria que ahora, ¿no? Lo que pasa es que en esa época, por lo visto, éramos capaces de hacer varias cosas mentales simultáneamente, ¿no? Y ahora no, ahora hay una especie de literalismo asfixiante que en fin, que no, es como una especie de raíl asfixiante del que no te puedes salir, ¿no? Y, en fin, no sé. Pero la razón por lo que tú me has preguntado es que no lo sé. Otra cosa
que veo en los ejemplos, por ejemplo, que te he dicho, que es algo que estaba pensando antes, es que en el centro de todo esto, de este hedonismo, de esta explosión cultural con medios, sin medios, etcétera, está la música, está el cine, está el arte, pero a mí me da la impresión de que la literatura no se ve tanto, ¿no? O sea, está un poco en segundo plano, ¿no? ¿Tú estarías de acuerdo con esto? Estaba pensando en escritores específicos de la movida que hablan sobre la movida también, o hablan sobre la España que era entonces, o las ciudades que eran entonces, Barcelona, Madrid, otras ciudades, etcétera, ¿no? Y estaba pensando en los otros ejemplos y no me vienen así fácilmente como si me vienen músicos y pintores y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? ¿Tú estarías de acuerdo en esto? ¿Es un poco la literatura queda un poco rezagada? Sí, bueno, lo que pasa, literatura propiamente de la movida hubo muy poca realmente, ¿no? Había algún poeta, bueno, Eduardo Rivas, ¿no? Era un poeta que se podía decir que era de la movida, en cierto modo, que bueno, en fin, la trascendía, ¿no? Había un escritor al que yo conocí en aquellos años, se llamaba Javier Barquín, ¿no? Que era de origen mexicano, vivía en Madrid, ¿no? La Ediciones Libertarias sacaba libros, ¿no? Tenía su propia colección que eran libros prácticamente asociados a la movida. Había libros de estética, ¿no? De Bono, ¿no? De José Tono, el director de La Luna de Madrid. Estaba la revista La Luna de Madrid, ¿no? Entonces la parte literaria está un poco causada por libros marginales, por el cómic, ¿no? Lo que pasa que yo, por ejemplo, como eso, chaval de 16, 17 años que estaba ahí fascinado con este asunto, la liberación y la alegría general de la movida pues me estimulaba a leer, ¿no? Entonces yo leía por mi cuenta otras cosas, ¿no? Pues estaba leyendo, no en vano, en los 80 al fin y al cabo también fue una época de eclosión lectora en España, ¿no? En fin, empezaron no sé, empezó Muñoz Molina, Julio Llamazares, ¿no? Luis Antonio de Villena también, por ejemplo, él iba por su camino particular, pero también tenía un eco de la movida, ¿no? En fin, tenía sus autores un poco que rondaban sobre ello, pero lo fundamental era que la alegría que te daba te permitía luego leer por tu cuenta, ¿no? Estoy pensando también Escotado, Racionero, claro. que había un poco, Sabater, ¿no? Filósofo. Sabater, exacto, claro. exacto. Luego, por su parte, Almodóvar, ¿no? Con su cine. Luego él también pues ponía la pista sobre muchos escritores, ¿no? Escritoras, ¿no? Dorothy Parker, ¿no? Almodóvar puso el foco en una literatura que no se solía leer en España, ¿no? Entonces, en fin, entre una cosa y otras, el propio Boris Vian, ¿no? Y luego los artistas del surrealismo, por ejemplo, que había no era propiamente de la movida, pero digamos que en el pack cultural de la España de entonces, la literatura estaba muy presente también, claro. Sí, estoy pensando que cuántos de estos autores que están mencionando, lo estamos mencionando, estaban en Anagrama, ¿no? También, no sé por qué me viene ahora específicamente esa editorial, que no era la única, ¿no? Pero todos parece que están, eran por lo menos los que yo recuerdo cuando empezaba a leer también entonces, ¿no? Que estaban todos publicando ahí, pero bueno, oye, no te lo voy a decir, pero así como estoy de acuerdo en casi todos los autores, cineastas, etcétera, músicos que mencionas, hay uno que no puedo. ¿Por qué te gusta tanto Almodóvar? Dime por qué te gusta, por favor. Bueno, en parte porque iba asociado a esa época, ¿no? Para mí fue una alegría. Le cogí, en fin, digamos que me cayó en gracia desde el principio y desde entonces pues lo he ido acompañando. Unas películas me han gustado más, otras menos. A veces cuando él dice tonterías, pues yo capto que son tonterías, ¿no? Pero no sé, me gusta su cine, me descubrió cosas, en fin. Y sobre Almodóvar hay una cosa muy interesante, ¿no? Y es justamente en esto que te decía antes de la lucha un poco simbólica o alegórica, ¿no? Como las grandes batallas de las alegorías medievales, ¿no? Por un lado estaba la movida, que para mí iba asociada a la vida, a la libertad, a la alegría, y en otro estaban los cantautores, ¿no? Que eran como los sacerdotes ideológicos de la época, ¿no? Pues muchos de los liberadores de la movida han terminado convirtiéndose en cantautores. Entre ellos, por ejemplo, Almodóvar, ¿no? Almodóvar, a partir de un determinado momento, él pensó, yo creo que la frase con la que termina la película, aquella, se me ha ido ahora, el Carne de Tribuna, ¿no? Que suelta ahí un discurso, porque los españoles por fin hemos perdido el miedo, algo así, ¿no? Y la primera vez que apareció en su obra ese tipo de declaraciones, ¿no? Pues Almodóvar, su función política fue la liberación, o sea, cómo nos liberó del franquismo en los 80, en sus primeras películas. Cuando él de pronto es autoconsciente, piensa que fue en aquella época muy frívolo y decide ser serio
y empezar a hacer declaraciones estúpidas, como la de que Eso el PP es. estaba detrás de los atentados. Entonces, cuando él de pronto le entra una especie de sentimiento de culpabilidad, piensa que fue muy frívolo y que ahora tiene que comprometerse con el mundo. Y ahora que se quiere comprometer con el mundo, empieza a decir estupideces y realmente empieza a meterse en una senda absolutamente, pues eso, sacerdotal, predicadora, que cambia muy poco el mundo. El mundo él lo cambió en la buena dirección cuando hacía cine frívolo, ¿no? Claro, ahí, vale, entonces ahí sí estaríamos de acuerdo, ¿no? Porque uno se ve el Pepi Lucy Bomb o Laberinto de Pasiones, esas 3, 4 primeras películas, y ahí no hay moralina por ningún lado, es todo justo lo contrario a lo que tú decías del monaguillo y tal, ¿no? Y por eso veo tanta diferencia, y estoy totalmente de acuerdo, en el Almodóvar de ahora, ¿no? Que se erige en el... Es que no había, hasta hace unos pocos años, no había un evento político o algo así que no estuviera él y estuvieran los de siempre, leyendo un manifiesto que era carca. Claro, y sectario, sí. y sectario. De todas formas, él hay que diferenciar ese tipo de declaraciones y luego su cine. Su cine es mejor o peor, pero a mí me siguen gustando sus películas en general, ¿no? No sé, por lo que sea, por el color, por la manera de enfocar la vida, porque son potentes, porque indagan los sentimientos, yo qué sé. Sea por lo que sea, me pasa como con Woody Allen, ¿no? Que me meto en el cine y es como entrar en un mundo por el que tengo simpatía, ¿no? De hecho, cuando escribes sobre, no sé si es la peli Scoop, creo que era, ¿no? Que llegas tarde, llegas al cine, pero hay un problema y tal, y luego cuentas un poco lo que pasa por ahí en ese lugar donde está el cine y tal. Me gusta mucho ese capítulo, artículo, etcétera, ¿no? Sí, los que estamos siempre, ahí estamos 100% de acuerdo. Los que estamos siempre esperando cada año la peli de Woody Allen y seguimos esperándola, aunque yo pienso que Woody Allen dejó de hacer ya obras maestras quizá en los 90 o algo así, ¿no? Que alguna ha tenido después, pero vamos, pero esa época gloriosa de mitad de los 70, mitad de los 90, vamos, eso no nos lo quita nadie, vamos, yo creo, ¿no? Sí, ¿No piensas? no, evidentemente el de ahora es un Woody Allen crepuscular, ¿no? Pero bueno, siempre tiene es magnífico, tiene un aroma. claro. Yo sí. hace poco, no la había visto desde que la vi en el estreno, hace poco volví a ver la de Desmontando a Harry, que es de finales de los 90, es una obra maestra. Sí. Yo no recordaba que era tan buena, o sea, es espectacular. Oye, te cito literalmente. En el libro dices en algún momento, ¿no? Y ya has mencionado esto antes, pero me gustaría entrar más en detalle en esto. Dices, en las últimas décadas Occidente se ha dedicado a ducharse y por el sumidero se ha ido no solo la suciedad, sino también la sustancia. Me encanta esa frase, ¿no? Porque apunta todo eso que decíamos antes, ¿no? Del puritanismo y la falta de libertad y esas cosas, ¿no? Más que la falta de libertad, la cuestión de ir... Quiero decir, tendemos a pensar, no sé si tú lo ves así, que viviendo en un país democrático, etcétera, ¿no? Pues la libertad va según pasa el tiempo, ¿no? O sea, cuanto más libertad y más libertad y más libertad, ¿no? Somos cada vez más libres. Yo pienso que no es así. No pienso que es así. Con los ejemplos que hemos dado, esta cosa de, por ejemplo, el tiempo de la movida, los años después de Franco, este tipo de cosas, yo creo que entonces había más libertad para escribir, para crear en general, ¿no? Y que yo ya no veo que esta cuestión de la libertad, no solo pasa en España, pasa en muchísimos sitios, sea siempre hacia adelante, un camino hacia adelante, hacia la libertad, sino que es un poco paso atrás, paso adelante, etcétera, ¿no? Entonces, ¿tú crees, si estás de acuerdo con esto, que vamos a volver a un periodo de esa mayor libertad después, o más bien... Todas estas cosas, low woke, el puritanismo, la seguridad entendida como que todo tiene que ser seguro, todo el mundo tiene que sentirse seguro, este tipo de cosas, no ofender a nadie. Bueno, todo esto lo ha arrasado ya todo y ya no sabemos realmente qué es ser libre porque no tenemos la memoria. Yo creo que alguien que tiene ahora un quinceañero, alguien que tiene 20 años, pues no podría entender esto que estamos diciendo, yo creo, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves? Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Hombre, no se puede predecir el futuro, pero una ley de la humanidad de la historia ha sido el carácter pendular, ¿no? Entonces, bueno, confiando en el carácter pendular, pues puede que advenga una edad orgiástica, ¿no? Como algunos. Yo creo que cuando estábamos en el confinamiento se pronosticaba que iban a venir unos años de orgía y yo creo que al final la inflación
la guerra de Ucrania y todo esto ha sido como para impedir ese momento orgiástico que se siga pasando, ¿no? Pero no sé, espero que llegue en algún momento. Con eso de que te decía de que la sustancia se había perdido por la ducha, ese artículo lo escribí, coincidieron dos cosas, ¿no? Que se estrenó y triunfó aquella película de Buenas noches y buena suerte. ¿Te acuerdas? Esta del periodista que luchaba contra la caza de brujas de McCarthy. Blanco y negro. Y era una película llena de humo, era como la clave de Balbín, ¿no? En la película estaba, todo el mundo fumaba. Entonces, y justamente en esos días fue cuando salió la ley antitabaco de Zapatero, ¿no? Entonces yo un poco vinculé, en fin, como hacemos los columnistas, de manera oportunista, ¿no? Juntar dos cosas de actualidad. En ese momento era la película y por otro lado era la ley de Zapatero, ¿no? Entonces yo fantaseaba con la idea de en qué medida, ¿no? Ese mundo nicotínico, ¿no? Pues en el fondo ahí ahí se luchaba por la libertad de una manera más efectiva que en el otro mundo así un poco más aséptico, ¿no? Cualquiera que vea pelis clásicas en Filmin, por ejemplo, se da cuenta que en todos lados salen fumando, es lo que dices, ¿no? Ni siquiera tienes que irte a la película que estás diciendo, que creo que es una película bastante, es de ahora, digamos, no es una película clásica, ¿no? Pero es así. No, pero yo me refería más tú lo has mencionado, por ejemplo, a La Clave, etcétera. Estos días después de la muerte de Balbín, por ejemplo, que, bueno, pues tienes... la gente, uno se acuerda de La Clave, entonces va a YouTube y ve que hay muchos programas de La Clave que están allí, ¿no? Entonces te pones algunos, así un poco haciendo catas, si quieres, ¿no? Y te das cuenta de la absoluta libertad con la que se expresaba todo el mundo, de la modernidad de verdad, de la gente que ve allí. O sea, y esto ya no lo ves ahora. Quiero decir, yo no soy el más indicado para comentar cosas de la tele, por ejemplo, porque no tengo tele y no la veo, ¿no? Pero desde hace décadas, además, ¿no? Pero quiero decir, en cualquier lado donde vayas, ¿no? Periódicos, debates intelectuales, lo que tú estabas diciendo antes, ¿no? De los debates que había políticos sobre la memoria, etcétera, etcétera. Todo esto, ¿dónde está? Quiero decir, que éramos mucho más libres antes, yo creo, por no hablar de las revistas satíricas, de las revistas de medio destape que había, de los caricaturistas, o sea, y yo creo que hemos ido en ese sentido hacia atrás. ¿No? No sé si soy muy pesimista. Sí, esa es la percepción que yo tengo también. Lo que pasa que, bueno, también uno, en fin, también tiende a poner en paréntesis la propia percepción, ¿no? Es decir, lo que yo pienso, lo que yo recuerdo, lo que yo tengo en la cabeza es lo que tú has dicho. Pero bueno, no sé, ya veremos a ver en el futuro, a ver qué piensan los jóvenes de ahora, ¿no? Yo siempre dejo un poco abierta esa puerta, ¿no? Porque, claro, pueden estar pasando cosas de las que no nos estemos enterando y que luego pues se vea más adelante, ¿no? Pero evidentemente la percepción es justamente, por un lado, la ideologización en el sentido más ramplón, es decir, como un cauce ya prefijado de ideas a la cual tú sometas al mundo, o sea, la complejidad del mundo lo reduces a ese cauce, porque las ideologías, al fin y al cabo, políticamente, pues son simplificaciones para actuar, ¿no? Porque si tú estuvieras abrumado por la complejidad, porque es lo que me pasa a mí por otra parte, pues no actuarías, ¿no? Entonces, digamos que las ideologías son simplificaciones que promueven la acción política. Pero claro, el que está ahí metido debe saber cuál es la operación, que es una operación de simplificación. Ahora no. Ahora cada individuo que está metido en una senda ideológica la considera un absoluto, ¿no? Y entre otras cosas, por eso va a muerte con el que está en otra senda ideológica, ¿no? No hay distancia, no hay elevación, ¿no? Entonces, claro, eso es una máquina de triturar complejidad, de triturar libertad, de triturar alegría, de triturar la vida y de triturarlo todo, ¿no? ¿Tú crees que vivimos una época como de trincheras, digamos? Porque parece que en todo, allí donde te fijes, pongas el dedo, lo que sea, parece que siempre hay los míos y los de enfrente, o los de aquí y los de allá, ¿no? O sea, el que publica en un periódico no publica en el otro, ni aspirará a publicar en el otro, ¿no? El que lee ciertas cosas no lee otras. El que habla con no sé quién no habla con el de enfrente. Quiero decir, yo no sé si esto, pues eso, es la percepción esa subjetiva de la que hablábamos, que pasa ahora y siempre ha pasado, pero a mí me da la impresión de que no solo es que esté pasando, sino que estas trincheras, no ves cómo se puede superar esto. Yo no veo cómo se puede superar. O sea, es casi la excepción cuando ves a alguien, no sé, los foros donde todo el mundo puede hablar más allá de izquierdas y derechas y este tipo de historias, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo,
vivimos en una época, yo creo, como tú estás diciendo, donde la complejidad ha explotado. Es que estamos con recetas de trincheras para un mundo que es terriblemente complejo, terriblemente diverso y que no se puede gobernar o gestionar desde este dualismo tan simplista, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves? Es que tal vez esa sea una de las explicaciones, ¿no? Ante la abrumadora complejidad, pues me refugio en la simplicidad, ¿no? La complejidad sería como una especie de océano y tu senda ideológica pues es una barquita en la que tú te metes, te atrincheras, o un batiscafo, ¿no? Como el famoso batiscafo del comandante Cousteau, ¿no? Y te atrincheras ahí y bueno, ya el océano ya se las apañe, ¿no? Yo creo que en parte es una reacción cobarde ante la complejidad, ¿no? Es una reacción, pues eso, de negación de la complejidad, ¿no? Y en último extremo de negación de la vida. Son como reductos necrosados en los que uno se mete, pues eso, para protegerse, como una especie de útero materno, en la que todo está clarito, se sabe quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Si de pronto uno que tú pensabas que era bueno, de pronto resulta que es malo, pues te organizas mentalmente de manera que excluyes el conflicto, ¿no? Y entonces yo creo que es eso. Evidentemente las causas eran muchas, pero yo estoy convencido de que una, por lo menos, es esa. Y en cuanto a la salida, yo también confío, un poco volviendo a lo de la carácter pendular de la historia, yo tiendo a ser pesimista en general, ¿no? Pero uno de los horizontes positivos que puede haber es justamente el cansancio. O sea, está el coñazo que yo creo que en un momento por puro cansancio se saldrá de esto, ¿no? Creo yo. Y también una cierta desconexión, ¿no? Porque hasta qué punto no nos metemos o enzarzamos en debates que son, esto sí, autorreferenciales y que solo estamos nosotros y creemos que nosotros estamos teniendo un debate que a la sociedad le importa. No sé, a bote pronto, ¿eh? Estoy pensando, el debate que nos hemos pasado meses hablando sobre la meritocracia, que sí o que no. Pero esto qué cosa más ridícula es. Primero el debate en sí. En un país que lo que necesitamos es más mérito y más excelencia, etcétera. ¿Cómo nos podemos estar planteando sí, que la meritocracia es malo y que refuerza o reproduce la herencia de cada uno? En fin. Pero más allá de eso, quiero decir, ¿qué memezas son estas? Yo creo que pensará la mayoría de la gente que no está en estas historias, ¿no? No sé, ¿no crees que estamos mucho hablando, sacamos unos debates estúpidos que solo nos interesan a nosotros? Sí, bueno, es cierto, tú has dicho antes en tu frase, has dicho los debates en los que estamos y por otra parte la sociedad, ¿no? Yo creo que en parte es así, es decir, que la sociedad, por fortuna, tú vas a la calle y la calle todavía no es como Twitter, ¿no? Aunque se va apareciendo cada vez más, ¿no? Sí, sí. No es como Twitter, ¿no? Decía Arcadia Espada, ¿no? Que a él lo insultan por Twitter, pero que por la calle todavía, digamos que la presencia humana impone, ¿no? Aunque él contó luego una anécdota en la que Twitter, digamos que había pasado y había un tío que lo había zarandeado o algo así, ¿no? Es decir, la amenaza evidentemente del contagio existe, pero yo creo que por fortuna la calle todavía no está tan contagiada de este sectarismo, ¿no? Como las redes sociales, el periodismo y todo eso, ¿no? Con lo de meritocracia, la verdad es que, hombre, el asunto de estos debates que son, por un lado, son pesadísimos, pero al mismo tiempo te enganchan, ¿no? Porque son como unos espectáculos antropológicos fascinantes. O sea, en lo de la meritocracia, estaban en contra de la meritocracia hijos vástagos o sea, tipos que habían tenido y tipas que habían tenido la vida, habían sido propulsados al sitio en el que están. Están de profesores con 22 o 23 años y ellos piensan que es por su cara bonita, ¿no? Y no saben quién es papá y quién es mamá y cómo ha llegado ahí, ¿no? Y esos están contra la meritocracia. Es que es una cosa, por otro lado, tan bonita como estos chicos, ¿no? Que se ven a sí mismos tan puros, cómo en ellos está operando aquello que, o sea, ellos están en una situación de privilegio precisamente por defender este tipo de ideas antimeritocráticas. Entonces, ¿cómo? Todo el engranaje mental, argumental, tan sesudo, eso, bueno, se da, pero un poco por volver a la terminología marxista, en el fondo, es la infraestructura lo que está contando ahí. O sea, la infraestructura de ellos ha segregado esa especie de mentalidad porque en ciertos linajes de izquierdas los beneficios, el capital viene por ahí, ¿no?
Entonces ellos están agarrados a ese tipo de capital, ¿no? De una manera ideológica porque esa ideología es la que le ha dado el capital luego de poder y de dinero de la vida cotidiana, ¿no? Entonces son espectáculos fascinantes. Te cito de nuevo 2 frases cortitas que también están en tu libro. Por un lado dices que están fallando los lectores. Y otra que me gusta mucho, dices, en nuestros días el paladar literario se ha estropeado. Creo que está más o menos en el mismo párrafo, ¿no? Lo he sacado. A ver, yo todo esto que estaría de acuerdo, ¿vale? Pero si quieres ahora cuento un poco lo que querías decir con esto, ¿no? Lo extiendo de la lectura a la cultura en general, pero también a la reflexión, a la atención misma, a la atención en general, ¿no? Entonces, tú citas por todo el libro, hablas de estos programas culturales que aquí creo que no hemos tenido nunca, como por ejemplo el programa de libros de Bernard Pivot en Francia, o no sé si lo citas ahí, pero bueno, había su equivalente alemán, que era este hombre que es Ray Kranicki, ¿no? Que también estuvo muchos años, pues hablaba sobre libros y tal, y en un programa como se dice ahora, de prime time, ¿no? Que a las 10 de la noche de un viernes te lo ponías y estaba toda Alemania viéndolo, toda Francia viendo estos programas, ¿no? Aquí hemos hablado antes, pues yo creo que el equivalente sería un poco, no tanto literario, pero sería La Clave, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? ¿Tú crees que este tipo de programas tendría algún éxito hoy en día? Es decir, yo creo que en España nunca lo he sabido, ¿no? Para mí los programas de Dragón no eran exactamente esto, por muchas ganas que le pusieran, ¿no? Y luego también estaban en una cosa muy, muy minoritaria, ¿no? Entonces, ¿esto podría tener éxito en España? ¿O por qué no? Realmente la pregunta sería doble. ¿Por qué no lo ha tenido? ¿Por qué nunca hemos tenido esto? Y si estas cosas podrían volver a tener éxito. Un poco también la pregunta de la bola de cristal que te estoy haciendo todo el rato, ¿no? Sí, hombre, en este asunto es que la clave está en el bachillerato, es decir, yo me aficioné en los programas de libro, o sea, el proceso es al revés. Tú eres aficionado a la lectura, entonces luego buscas programas de libros. Yo, programas de libros que te estimulen a leer, o sea, si tú no lees, no, o sea, un programa de libros me viene a mí bien, que soy aficionado a la lectura, porque me descubro autores, me puede hacer que me interese por uno o por otro, me gusta ver cómo hablan los escritores, que me gustan. Pero un programa de libro que estimula la lectura, la verdad es que no lo consigo entender, ¿no? Aquí, a mí el programa de Dragó siempre me ha gustado mucho, pero es verdad que es para aficionados a la lectura. A mí también. Es un programa para despertar. El otro día, es que no recuerdo quién lo puso, en Twitter proponía que tenían que darle un programa de libros a Kiko Matamoros, porque Kiko Matamoros en su Twitter habla mucho de libros y de autores. Es un gran lector. Él está en el mundo de la Crónica Rosa y todo eso, embrutecido aparentemente, pero luego es un finísimo lector. Y entonces una chica, creo que proponía que le diera un programa de libros en televisión a Kiko Matamoros. Ese sí podría tener éxito. Kiko Matamoros podría ser nuestro Bernard Pivot. Bueno, yo no sé, esto me parece un poco lo del salto de Bernhard a Chiquito, que haces. Total. Ya tengo varios ahí. No, pero me refería que no solo eran programas, que estoy de acuerdo contigo, pero no solo eran programas para los que nos gusta la lectura y todo eso, sino que también eran interesantes y eran divertidos, quiero decir. Claro. Y por eso he dicho lo de La Clave, que La Clave también tenía muchos literatos, el ver, pues, casi es un tópico, ¿no? Verte a Raval borracho subido a una mesa, pero había muchos otros, como por ejemplo... Y este fue el de Raval borracho, era el de Dragó, este que tenía de madrugada. Vale, es verdad. Y lo que pasa que era un programa de Dragó que era un coloquio, el formato era muy parecido a La Clave. No era su programa de libros, sino otro programa que tenía de debate. Es verdad. Bueno, pero da igual. Por ejemplo, no sé, cuando... Este sí creo que fue Balbín, si no, corrígeme, cuando en el programa estaba... creo que hablaban de Junger y estaba, ¿cómo se llama? Hoffman, ¿no? Hoffman y estaba escotado, etcétera, ¿no? Es decir, estos programas ya no hay esto, ¿no? Y esto no es estrictamente de la persona que le interesa a Hoffman y le interesa a Escotado, es que era otro rollo, ¿no? Es un poco lo de la pérdida de libertad que decíamos antes, ¿no? No sé. Bueno, lo que pasa, esto no se da en la televisión no se da, pero yo, por ejemplo, me gusta mucho meterme en YouTube. Y bueno, aparte de ver tu podcast, evidentemente, pues me gusta ver muchas cosas, ¿no? Y cosas equivalentes fuera de los focos hay, ¿no? Hay muchos debates, hay mucho... O sea, si tú quieres realmente, por ejemplo, los programas estos de Piglia sobre literatura, sobre Borges, ¿no? Que están en YouTube. Esos sí se emitieron por televisión, la televisión pública argentina, ¿no? Y están en YouTube, ¿no?
son 4 programas, 4 lecciones sobre Borges que son una maravilla. Luego tiene otro programa sobre novela contemporánea argentina, que ahora acaba de salir el libro, que también es una maravilla, ¿no? Entonces, en fin, pero esto sí era específicamente para la televisión, pero aparte de esto hay muchas conferencias que puedes pinchar y debates, y la verdad es que el asunto de hoy es que no te lo dan. Nuestra ventaja antes con la televisión es que tú te sentabas y entonces te podía aparecer y entonces te podía descubrir algo. Ahora lo tienes que buscar tú. Ahora, claro, en el mare magnum de toda la información que hay, tú lo tienes que buscar. Entonces, una de las penas del fracaso del bachillerato, por ejemplo, es que no impide que los estudiantes puedan buscar y encontrar cosas. O sea, les impide buscar caminos en los que se puedan encontrar cosas interesantes, ¿no? Ellos tienen los suyos también, evidentemente. Siempre cabe la posibilidad de que te lo encuentres, pero es menos probable, ¿no? Porque fíjate la paradoja. Hay mucho más. Tú hablas continuamente en el libro de cuando te vas a ver los vídeos de las charlas o las escuchas de las charlas en la Fundación Juan Marc, por ejemplo, que yo también lo hago, que es una maravilla todo lo que tienen puesto online, ¿no? La Fundación del Pino también tiene muchas cosas. O sea, hay una cantidad de cosas brutal que nosotros no teníamos. Es decir, claro, vale, que no había internet, pero no es no es una cuestión técnica, es una cuestión que nos llevaba, era un esfuerzo inmenso comparado con ahora darle un clic, ¿no? Es decir, teníamos que ir a un sitio a pedir, a encargar un disco o un libro o un no sé qué. Es decir, ahora simplemente te pones delante del ordenador y es que el problema es cómo elegir, ¿no? Porque está absolutamente todo, ¿no? Claro, Sin embargo, claro. lo que no hay es algo que nosotros sí teníamos en abundancia y ahora no existe, que es el criterio, ¿no? Porque la información sin criterio, si uno no sabe lo que quiere buscar, entonces ¿cómo lo va a encontrar? No pienso, ¿no? Claro. Entonces esa paradoja tremenda, ¿no? Sí, siempre, claro, el criterio, uno tiene pistas, ¿no? Por ejemplo, de pronto le gusta un autor, lo pone en Google y, bueno, entonces le salen cosas. Yo, por ejemplo, ahora me estoy leyendo, como te decía, el libro sobre Eric Rohmer, ¿cómo es? 1001 cuentos de Rohmer, ¿no? De una productora suya, un ayudante que estuvo con él en muchas películas, habla de su recuerdo. Entonces, bueno, meto el otro día en YouTube Eric Rohmer y de pronto aparece un montón de peliculitas que él había hecho para la televisión que nunca habían llegado aquí al cine, ¿no? Una sobre Mallarmé, otra sobre Lumière, tiene una conversación con Truffaut, en fin. Y eso es solo metiendo el nombre de Eric Rohmer. Entonces, claro, con pistas, pues ahí puedes ir ampliando el mundo. Lo que ocurre ahora en realidad es que cuando hablamos un poco de la denostación de los jóvenes, ¿no? Lo que hay que decir es que entre esos jóvenes está la minoría que realmente es la más preparada de la historia, precisamente por lo que tú dices de que tienen más acceso que nunca, ¿no? Y tienen una formación y tienen unos intereses realmente enciclopédicos y deslumbrantes. La desgracia es que es una minoría. Entonces, esta no es la generación mejor preparada de la historia, pero en esta generación sí están los jóvenes mejor preparados de la historia. Y el problema es que esto es, en el fondo, lo que ha habido siempre, una élite y una masa un poco desinformada, ¿no? Entonces, la lástima es que lo que define la cultura media de un país es el bachillerato. Y entonces esto es lo que falla. El gran fracaso es el bachillerato. Entonces, cuando se dicen estas frases un poco enormes sobre generaciones, bueno, por otra parte a mí me gusta decirlas también, porque yo digo, los individuos que saben que no están concernidos no se van a sentir concernidos, ¿no? La salvación siempre es individual, ¿no? Entonces, bueno, tampoco importa hacer generalizaciones. Pero bueno, ahora estamos nos generalizando y entonces quiero resaltar eso, ¿no? Uh-huh. Oye, una cosa también sobre tu libro, es una cosa personal como lector de tu libro, ¿no? Con lo mucho que cualquier persona que le guste leer disfruta leyendo tu libro, retratas un montón de autores y lo tratas con eso que decías al principio, con esa, que es un libro de pasiones, ¿no? No tanto de críticas, sino que hablas de lo que te gusta, ¿no? Y se nota cuando lo escribes, ¿no? Quizá hay una cosa que si tuviera que elegir una, lo que más he disfrutado de tu libro es cuando hablas de historias más personales en el sentido de personas, ¿no? Sobre todo hacia el final del libro, ¿no? La última parte, que pueden ser
historias ciertas o semi-inventadas. Aquí estoy apuntando hacia el trapiello, que también creo que nos gusta a los dos, ¿no? Los diarios, etcétera, Sí, sí. ¿no? Pero lo que sí veo que falta como lector, te lo digo, es una cosa totalmente subjetiva, es que hay muy poco personal de lo tuyo. O sea, tú te muestras poco en el libro, ¿no? O sea, sí hay algo de tus andanzas de estudiante, hay un viaje a Brasil también, que hablas bastante de ti, etcétera, pero poco más, ¿no? Y entonces esto, no sé si estoy en lo cierto o qué, ¿por qué es? ¿Es por pudor? ¿Por qué es? Bueno, ten en cuenta que el origen del libro son artículos que he publicado en prensa, en revistas, en John Down, El Español, en The Objective, en fin, son artículos que eran artículos sobre algún tema, no eran artículos autobiográficos, ¿no? Yo paralelamente llevo desde los 23 años llevo un diario en los que ahí solo hablo de mí, evidentemente, ¿no? No lo he publicado todavía, algún día espero publicarlo. Y lo que pasa es que en el libro sí hay algún que otro striptease, ¿no? Hay un artículo al principio, el segundo o el tercero, que se llama Melancolía darwinista, y ahí hago un striptease bastante brutal. Yo a los lectores les recomiendo ese artículo si quieren ver cómo me desnudo, ¿no? Entonces, si hay algún que otro, por ejemplo, hay otro artículo sobre el miedo a la página en blanco, bueno, mejor dicho, el miedo a la página escrita, ¿no? Sí. Como, en fin, que hay alguna especie de momentos de autoanálisis, en ese plan, ¿no? Pero claro, en el libro está dosificado porque son artículos de prensa, básicamente. ¿Por qué te parece Thomas Bernhard un autor divertido? A mí me parecía lo contrario. Me encanta Bernhard, pero después de leerme un libro de Bernhard y 2 seguidos ya es la muerte, o sea, es como lamer algo que tiene vinagre o algo así. Me parece algo brutal. ¿Por qué te parece divertido? Bueno, él de hecho tiene autoconciencia de ser un escritor cómico. Le pasa un poco como a Kafka, que en realidad él en su libro de entrevistas creo que era Linda Fleischmann, ¿no? Él decía que él se pone a releer un libro suyo y se parte de risa, ¿no? No sé, evidentemente le pasa un poco también como a Cioran, ¿no? Que son autores con una temática fuerte, ¿no? Que habla del sufrimiento, de la muerte, del sinsentido de la vida, pero por un lado porque está tan logrado artísticamente, literariamente, que eso, digamos, que esa parte queda del lado de la vida, y luego, por otro lado, porque tiene recursos realmente cómicos, ¿no? Las repeticiones, la especie de ese personaje que él ha creado, que se cabrea con todo, ¿no? Que se pone a despotricar, que se mete con el Partido Socialista y con la Iglesia, dice que en Austria, en fin, una cosa, por ejemplo, las retahílas estas bernhardianas de insultos, ¿no? Yo digo mucho en Twitter lo de abyecto y repulsivo. No sé si la gente pilla que eso es una copia de Thomas Bernhard, ¿no? Para él, abyecto y repulsivo es como siempre viene al final, es como el Capitán Haddock, ¿no? Él se va calentando con uno, con algo, empieza porque este es repugnante, no sé cuánto, y se pone a soltar 20 adjetivos y al final el lector sabe que al final va a terminar diciendo abyecto y repulsivo. Entonces, son mecanismos humorísticos realmente. Algo fuera del libro, ¿no? Málaga es la ciudad más cool de España o de Europa, como leemos continuamente. ¿Por qué? ¿Por qué Málaga está siempre en todos lados, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ahora se ha puesto de moda. Lo que pasa es que un poco tenemos miedo de esta moda porque está dejando de ser una ciudad tranquila, ¿no? Sí, entonces, eso parece. Ahora se ha puesto de moda. No sé por qué. Porque, bueno, ha habido grandes reformas en la ciudad, el AVE también hace que ahora esté a 2 horas y pico de Madrid, en fin, una serie de... Y luego, bueno, claro, en Internet también ha ayudado, porque claro, aquí ponemos nuestras fotos de la playa, nuestras cañitas en el chiringuito y eso también va seduciendo, ¿no? Curiosamente, en nuestro pequeño mundito, en nuestro pequeño círculo, nosotros, los amigos malagueños, ¿no? Como yo digo, los catacumbísticos, ¿no? Arias Maldonado, Manuel Toscano, Antonio Dieguez, San Cirles, en fin, nuestro grupito. Lo más gracioso de este grupito malagueño de amigos, que ya sí somos amigos, es que nos conocimos por Twitter. Somos malagueños, pero nos conocimos por Twitter. Entonces, es una de las cosas también de Twitter, ¿no? Que incluso en una ciudad de tamaño medio como Málaga, pues al final, bueno, la gente se conoce por afinidades que ha descubierto en Twitter. Por el azar de la vida cotidiana,
pues no necesariamente se conocen los afines, ¿no? Esta entrevista así caótica, saltando de un lado para otro, que yo creo que son las buenas, ¿no? Entonces, bueno, también te digo que ya que lo has mencionado, lo has dicho tú, yo creo que a partir de ahora vamos a estar esperando un libro tuyo de diarios, eso ya lo sabes, ¿no? Y espero que no tardes demasiado, no tardes como este libro, que es magnífico y de verdad lo pasa muy bien leyendo, inspiración para leer. Y bueno, pues ya, que un abrazo y que nos tenemos que ver en Málaga seguro, vamos. Sí, hombre, claro. Cuando quieras. Pues nada, un placer, muchas gracias.